Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Deportes Sin Límites. Hoy día, sábado 28 de septiembre del año 2024, un nuevo programa más tenemos bastante información eh, del acontecer paradeportivo y también bastantes noticias importantes que se vienen desarrollando a nivel nacional y también quizás internacional. Pero desde aquí también mandamos un caluroso saludo a la Selección Nacional de Fútbol de Amputados, en la cual tenemos a tres integrantes del Centro Paradeportivo Sin Límites, como Bruno Quirós, el capitán, también está César Suárez y Jonathan Surco, que han ido a Uruguay, a este sudamericano de fútbol de amputados, deseándoles que tengan los mejores éxitos, ya desde ya son campeones y la verdad ha sido una larga travesía para que puedan, toda la selección nacional de fútbol de amputados puedan llegar a poder representar al país en este campeonato sudamericano, ¿no? Y también el jueves pasado se inauguró el Campeonato Sudamericano de Básquet en Silla de Ruedas, y se viene desarrollando hasta el día de mañana, esperando que la selección nacional de básquet en silla de ruedas, categoría femenina, pueda lograr uno de los cupos que te van a que va a poder, los tres primeros puestos pueden lograr acceder a la América de básquet en silla de ruedas, categoría femenina. Esperemos que puedan lograr este tercer lugar. Sabemos que está Brasil y Argentina, que son muy complicados, pero esperemos que la selección peruana pueda lograr este anhelado cupo y pueda participar en esta Copa América eh, de básquet en silla de ruedas categoría femenina, y también próximamente va a participar la selección también de básquet en silla de ruedas categoría varones. También está desarrollando en Fedepedi eh, un torneo de natación, en la cual pueden inscribir también en la página de la Federación Deportiva Nacional de Discapacidad Intelectual, en que puedan participar en este tipo de torneos o en este tipo de controles para que eh, todas las personas con discapacidad intelectual puedan también acceder a este paradeporte, ¿no? Y vamos con las noticias. Una noticia que informamos ya hace varias semanas atrás, que el CONADIS lanzó por cuarta edición su concurso de buenas prácticas en gestión inclusiva. El CONADIS es el Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad, y ya se cerraron las inscripciones, ya cerró la primera etapa de aceptación de las propuestas y los proyectos, en los cuales se informó que 108 proyectos están participando de este cuarto concurso de buenas prácticas. Tras haber culminado la etapa de postulación para el concurso Gestión, Buenas Prácticas en Gestión Inclusiva, Inclusión y Discapacidad. Este evento permite conocer aquellas, eh, aquellos o aquellas instituciones públicas, privadas, sociedad civil, personas naturales o jurídicas, y que hayan implementado exitosamente una buena práctica en gestión inclusiva en favor del desarrollo integral y bienestar de las personas con discapacidad en el Perú. El CONADIS informó que 108 proyectos participan de esta cuarta edición de Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva, que otorga el reconocimiento a estas personas, obviamente, eh, con discapacidad, que está considerado también como población
vulnerable. La cifra representa un incremento aproximado del 30% en las postulaciones respecto a la edición del año 2023, en la que postularon 83 proyectos. Así, los nuevos proyectos vienen participando en las siguientes categorías. Educación, 25 proyectos, que es la cifra más alta. Arte y cultura, 23 proyectos. Protección social, 16 proyectos. Empleo, 10 proyectos. Salud, 9 proyectos. Emprendimiento, 8. Infraestructura, 6. Comunicaciones, 6. Acceso a la justicia, 3. Y deporte, 2. Los proyectos ingresaron a la etapa de admisión a fin de que el comité organizador vaya verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos. Luego las postulaciones pasarán aptas, las que pasarán aptas van a pasar a la etapa de evaluación con un jurado calificador. En cada categoría hay tres jurados con destacada trayectoria. Determinarán la lista final de ganadores. Cabe precisar que la ceremonia de reconocimiento se realizará el 22 de octubre en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. A través de estos concursos, el CONADI busca promover y reconocer la generación de oportunidades, condiciones adecuadas, políticas públicas, proyectos, servicios o actividades de inclusión de la población con discapacidad en la vida política, económica, social, cultural o tecnológica. Obviamente siempre desde acá, desde De por Sin Límites y desde el programa, siempre mm, manifestamos que estos proyectos tienen más valor cuando vienen de la sociedad civil o cuando vienen de personas jurídicas del ámbito privado, ¿no? A veces se otorga este tipo de premios a instituciones públicas que tienen la obligación de cumplir la Ley General de la Persona con Discapacidad. Entonces, esperamos que los criterios de evaluación, eh, en el sentido de que una persona jurídica o una institución privada que tenga un tipo de iniciativa que vaya en favor de, de la mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, tenga mayor opción que alguna otra institución del Estado que obviamente que tenga la obligación de cumplir la ley. Bueno, mencioné al inicio que se viene desarrollando el Campeonato Sudamericano de Fútbol Amputados en Uruguay, por lo cual tenemos un pequeño video en el cual vamos a mostrar algunas imágenes del equipo nacional en su paso por Uruguay. Vamos a verlo. Buen juego. Suerte, va para arriba. Uruguay, vaya, todos tienen que entrar, todos tienen que entrar. Seguidamente, Así como, como hemos visto en el video, ahí están los chicos de fútbol amputados. Ya es el segundo viaje de la Selección Nacional de Fútbol Amputados. Recordemos que participaron en el Sudamericano allá en el año 2022 en Colombia. Y ahora ya esta es su segunda incursión en un campeonato sudamericano y obviamente les deseamos los mejores éxitos. Y esta noticia ha salido recientemente esta semana, que es importante, y también se tiene que ver qué mecanismos se van a implementar para que se dé cumplimiento, ¿no? Porque han ampliado el beneficio del pase libre en transporte público a personas con discapacidad moderada. Hay que recordar que el acceso al pase libre, al transporte público,
era solamente para personas con discapacidad eh, severa. El CONADIS te da dos tipos de carnet. El carnet amarillo, que es el que te acredita que tienes una discapacidad severa, o sea, que necesitas alguna asistencia de alguna persona, y el carnet celeste, que te acredita que tienes una discapacidad moderada, ¿no? Entonces, el Pleno del Congreso de la República aprobó esta semana por unanimidad, con 82 votos a favor, el dictamen que dispone que la persona con discapacidad moderada tenga pase libre en el servicio de transporte público terrestre, urbano e interurbano. El titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Isla Portero López, de la bancada de Acción Popular, precisó que en su artículo 1 único, esta propuesta legal modifica el artículo 20 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el agregado del numeral 20.4, que corresponde a la accesibilidad en el transporte público terrestre. Dicho numeral establecerá las personas con discapacidad severa o moderada inscritas en el Registro Nacional, en el Registro Nacional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, tienen pase libre en el en el servicio de transporte público terrestre e interurbano. Portero López señaló que de los 5 sectores o grupos poblacionales propuestos por las propuestas legales, solo 2 grupos poblacionales están reconocidos como vulnerables, tanto en el sistema normativo vigente como en los sectores ministeriales e instituciones estatales encargadas de brindar protección, tutelaje y defensa de los derechos de estas personas con discapacidad, ¿no? Esta iniciativa sumaría los beneficios específicamente al sector de las personas con discapacidad moderada. Sería beneficiaria de la facilitación del pase libre siempre que estén debidamente inscritas en el registro del CONADIS. Cabe indicar que Sutran, la ATU y el propio Ministerio de Transportes manifestaron su opinión desfavorable a ampliar dicha medida. O sea, no estaban de acuerdo en que se amplíe para personas con discapacidad moderada, tanto Sutran, ATU y el Ministerio de Transportes. Provocaría un impacto negativo y directo en el equilibrio económico del sistema de corredores complementarios de alta capacidad, COSAC, del Lima Metropolitano, pues afirman que habrían ingresos sin percibirse, lo que serían asumidos con el alza del tarifario de pasajes, afectando al usuario mayoritario que paga la tarifa normal o general, sostuvo la Sutran y el ATO. En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que en la exposición de motivos ningún proyecto de ley se sustenta con el análisis técnico de impactos económicos de la medida que proponen sobre operadores del servicio de transporte terrestre, que trabajan obviamente a través de concesiones o autorizaciones, por lo que no es recomendable incorporar al referido beneficio a los sectores sociales indicados en los 5 proyectos de ley. Según datos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad del CONAIS, actualizado al 21 de diciembre del 2023, en el CONAIS se tienen registrados 160.407 personas con discapacidad moderada, los cuales estarían accediendo a este beneficio del transporte público con pase libre, ¿no? O sea, la población beneficiaria serían 160.000, más de 160.000 personas que acreditadas con su carnet puedan tener acceso libre al transporte público. Pero hay que recordar que también en el programa hemos tenido también noticias en los cuales los cobradores de los buses de transporte público no cumplen o no hacen cumplir la ley en la cual le permite pase libre. Si a personas con discapacidad moderada no les dan ese acceso o esa facilidad para transportarse libremente en en los vehículos de transporte público, imagínense las personas con discapacidad moderada que, que en muchos casos no se evidencia visualmente algún tipo de discapacidad, ¿no? Yo creo que ahí se tendría que incrementar
Primero, una campaña comunicacional, después incrementar el tema de las multas para que todas estas personas o todos los transportes públicos que no cumplan, las sanciones sean drásticas, pues, ¿no? Pero lamentablemente no hay medidas coercitivas que permitan que, que las personas con discapacidad tengan la tranquilidad de poder subirse o trasladarse en el servicio público gratuito, porque obviamente ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones que muchos cobradores o los mismos choferes de los buses no, no aceptan el carnet del CONADIS, tanto amarillo o ahora en este caso el carnet celeste, ¿no? Y se conmemoró el Día Internacional de la Lengua de Señas. Este pasado 23 de septiembre se celebró el Día Nacional de la Lengua de Señas, una fecha crucial para concientizar sobre la importancia de este medio de comunicación en la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva. Esta celebración resalta la necesidad de proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de lengua de señas. Se eligió el 23 de septiembre como fecha conmemorativa porque este día se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951. Este día marca el nacimiento de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda como prerequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas sordas. El primer Día Internacional de la Lengua de Señas se conmemoró en el 2018 como parte de la Semana Internacional de los Sordos. Esta semana se celebró por primera vez en septiembre de 1958 y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. La conmemoración se alinea con la proclamación del Día Internacional de la Lengua de Señas por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A nivel mundial existen aproximadamente 72 millones de personas sordas que utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. Las lenguas de señas son idiomas naturales, a todos los efectos estructuralmente distintos de las lenguas habladas. Existe también un lenguaje de señas internacional, que es el que utilizan las personas sordas en reuniones internacionales y de manera informal cuando viajan y sociabilizan. Este lenguaje internacional se considera una lengua pidgin, es decir, una lengua mixta creada a partir de la lengua determinada más otros elementos de otra u otras lenguas. En el caso de la lengua de señas internacional es menos compleja que la lengua de señas, que la lengua naturales y tiene un léxico limitado. La sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y promueve el uso de lengua de señas, establece que tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obligan a los estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística a la comunidad de las personas sordas, ¿no? Bueno, vamos a ver un video sobre la lengua de señas y conocer más sobre esta. De cada 1000 bebés nacidos, 1 o 2 nacen con discapacidad auditiva. Actualmente hay 430 millones de personas con esta discapacidad. Eso es el 5% de la población, más o menos la población de América del Sur. Muchas de estas personas no se pueden comunicar, ya sea porque nunca se les enseñó lengua de señas o porque hay muy pocas personas a su alrededor que lo comprendan. En México hay 2.405.000 personas con discapacidad auditiva, de las cuales unas 93,000 son señantes y solo hay 46 intérpretes certificados. Puede que no tengas problemas de audición ahora, pero 1 de cada 3 personas mayores de 65 años sufre de pérdida de la audición. ¿Qué mejor que ir aprendiendo la lengua de señas para poder comunicarte con las personas que ya tienen un problema auditivo y que pueda ayudarte en el futuro a comunicarte con los demás? Hoy te contamos, ¿la lengua de señas es universal?
La discapacidad auditiva es la falta o reducción de la habilidad de oír. Una audición normal es cuando eres capaz de escuchar a partir de los 0 a 20 decibelios, que es el nivel en el cual se puede escuchar el hermoso zumbido de los mosquitos. Una pérdida leve de la audición es cuando ya no puedes escuchar los mosquitos, pero eres capaz de escuchar un susurro o el ruido del refrigerador, que va de los 21 a 40 decibelios. En una pérdida moderada de la audición, escuchas a partir de los 41 o 70 decibelios, que es el nivel en el que se escucha una conversación normal o la descarga de un inodoro. Después está la hipoacusia severa, en donde se comienza a escuchar entre los 71 y 90 decibelios. Sigue la grave, donde se percibe a partir de los 91 o 119 decibelios, y la cofosis, que es la pérdida total de la audición. La Organización Mundial de la Salud define como audición discapacitante la pérdida auditiva de más de 40 decibelios con el oído que mejor escuchas. Las personas con discapacidad auditiva utilizan la lengua de señas para comunicarse. Aunque pueden aprender a hablar, es mucho más sencillo y práctico usar lengua de señas. También es una forma de comunicación para las personas con problemas de habla o monjes que toman votos de silencio. La comunicación con señas es antiquísima. Seguramente fue una de nuestras primeras formas de comunicación. El primer registro de la comunicación a base de señas es en el diálogo de Platón, Cratylus. En él se mencionan movimientos de manos, cabeza y cuerpo para darse a entender, pero al parecer los oyentes lo relacionaban con personas de poca capacidad mental. Los alfabetos manuales fueron el primer acercamiento de los oyentes para comprender a las personas con discapacidad auditiva. Los antiguos romanos usaban un alfabeto tocándose diferentes partes del cuerpo. Tocarse la oreja era la A, la B, la barba, la C, la cabeza, y así todas las letras. También se propuso un alfabeto en el que las letras se indicaban apuntando diferentes partes de la mano. El alfabeto manual actual es muy similar en casi todas las lenguas que usan el alfabeto latino. Fue inventado por el franciscano San Buenaventura y lo usaba para realizar confesiones a personas con discapacidad auditiva o cuando no se quería correr el riesgo de que alguien escuchara los pecados. Ahora, imagínate que para hablar deletreáramos cada palabra. Sería muy lento. La dactilología o deletreo solo se utiliza para deletrear nombres de personas y lugares o cuando no se tiene una seña para un concepto. En general, la lengua de señas usa una o varias señas para representar una palabra o concepto. En 1760, Charles Michel de Lépée se interesó por primera vez en dar una educación a las personas que no podían escuchar y fundó la primera escuela. Inventó su propio sistema de señas basándose en algunas observaciones y lo usaba para impartir clases. Lamentablemente, Lépée era oyente y el sistema de señas que inventó era antinatural e ilógico para los alumnos, así que fuera de las clases, ellos seguían usando su propia lengua. Entonces, ¿la lengua de señas es universal? Pues no, porque surgió de forma natural y de la necesidad de comunicarse como cualquier otra forma de comunicación. La lengua de señas tampoco es la versión en señas del idioma de la región. Cada lengua de señas cuenta con una gramática compleja y un vocabulario extenso. La lengua de señas de un puertorriqueño es diferente a la de un español y entre ellos sería muy difícil comunicarse, aunque podrían coincidir en algunas señas. Cada país tiene su propio sistema lingüístico de señas y en muchas ocasiones en un mismo país se pueden encontrar diferentes lenguas por región. Hasta ahora se reconocen unas 200, pero quizá haya más. Sin embargo, sí existe un sistema de signos internacional. Se utiliza en algunos eventos internacionales o como una forma de comunicación entre viajeros con discapacidad auditiva, pero este sistema no es natural. Tiene un léxico limitado y se basa en señalar objetos, por eso no es una lengua. Hasta hace poco, la lengua de señas tampoco era aceptada como una lengua porque no se había reconocido su complejidad. En México, la lengua de señas mexicana se declaró como una lengua nacional en 2003. Aprender lengua de señas es igual de cautivador que aprender cualquier otro idioma, incluso más interesante porque se requiere de señas, posturas del cuerpo, movimientos de cabeza, miradas intensas
convencionales y expresiones faciales para darle un significado. La lengua de señas es ágrafa, es decir, que no tiene escritura, pero para estudiarla es posible traducir las señas al alfabeto latino. Se escribe en mayúsculas y se sigue la gramática. En Brasil se ha adoptado la escritura de signos Sutton. La bailarina Valerie Sutton creó una escritura de la danza que representaba el movimiento a través de símbolos. Inspirada en su sistema, inventó la escritura de signos de la lengua de señas. En esta escritura es posible representar señas, orientación, expresiones faciales y cambios en la postura corporal. ¿Y por qué interesarnos en aprender e impulsar el uso de la lengua de señas? Los problemas de comunicación traen efectos adversos a la vida de las personas, como el aislamiento, sentimientos de soledad y frustración, además de que, a pesar de poseer la capacidad, en muchas ocasiones se ven limitados en su desarrollo profesional y personal. Cada vez hay más evidencia de que un niño con problemas auditivos que aprende lengua de señas tiene mayor calidad de vida y mejor aprendizaje que uno que no lo tiene. Por eso resulta importante que las personas con discapacidad auditiva tengan la posibilidad de comunicarse y que los oyentes nos preocupemos por ser incluyentes y no limitar su potencial. ¿Te imaginas que todas las personas fuéramos capaces de comunicarnos sin excluir a nadie? En algunas comunidades con altos índices de personas con discapacidad auditiva, se ha visto que tanto oyentes como no oyentes adoptan la lengua de señas y es posible que todos se comuniquen, como en la región maya en México y Guatemala, donde se usa la lengua de señas maya, o la famosa isla Martha's Vineyard en Estados Unidos, donde las personas con discapacidad auditiva tenían un ingreso y un trabajo como el de cualquier persona oyente porque la comunicación no era una limitante. Te invitamos a informarte sobre cómo prevenir la pérdida de la audición y si te preocupa tu audición, te incentivamos a acudir con un profesional de la salud. La mitad de los casos de pérdida de audición se pueden prevenir. Curiosamente. Y pasamos a la siguiente noticia. En Colombia, una pasajera de Avianca denunció malos tratos de la tripulación hacia su esposo, que está en condición de discapacidad. Una mujer en Colombia aprovechó las redes sociales para denunciar a la tripulación de un vuelo de la aerolínea Avianca. Nolis Adriana Jiménez confirmó que junto a su esposo, que está en condición de discapacidad, necesitaba una silla preferencial para la ruta Barranca, Barrancameja, Bogotá. La solicitud se hizo ya que su esposo, Raúl Eduardo Serrano, es un paciente con movilidad reducida, necesitaba un asiento más amplio, los cuales se encuentran normalmente en la parte delantera de los aviones. Tenemos en Avianca los puestos vacíos de adelante y a mi esposo con discapacidad lo acomodaron en los puestos más chiquitos cuando siempre Avianca nos había facilitado los de adelante por comodidad para mi esposo, dijo la mujer. Lo peor de todo fue la denigración que sentí como mujer y la falta de empatía ante la situación, añadió Jiménez, quien aseguró que presentará una queja formal ante la Aeronáutica Civil con el objetivo que la aerolínea tome medidas correctivas. La mujer resaltó que las azafatas del vuelo hicieron comentarios en tono de burla sobre las maletas que llevaban que contenían equipo médico esencial para el cuidado del hombre. El personal de la aeronave cuestionó la cantidad de equipaje e indicó que por la tarifa económica que pagaron no deberían llevar tanto a bordo del avión. Respondió en tono burlón la azafata que si queríamos la premium debíamos haber pagado la tarifa que corresponde, ¿no? Le recordé que a nivel mundial se celebraban los derechos humanos y que con su actitud vulneraba nuestros derechos. En muchas ocasiones hemos viajado en Avianca y nos han facilitado las idas de adelante, publicó la señora Jiménez en su perfil de Facebook. Por su parte, Avianca respondió que los protocolos de atención del vuelo AB 4830 que cubría la ruta en la que se llevó la señora Jiménez, el día de ayer se llevaron a cabo de forma habitual, lo que incluyó la asistencia de personal en tierra y el embarque prioritario a personas con discapacidad. En este caso, los asientos que habrían sido adquiridos en la fila 6. Ante la solicitud por parte de los pasajeros de ser ubicados en las primeras filas, vale la pena tener en cuenta que estas ubicaciones y todas las sillas del avión son reservadas y adquiridas en forma previa
en el check-in, agregó la aerolínea. Bueno, estas quejas normalmente son bastante recurrentes. Sin embargo, en muchas oportunidades y a criterio de la tripulación de la aerolínea, siempre brindan algún tipo de facilidad a las personas con discapacidad para que puedan ir a los asientos delanteros que son un poco más amplios, ¿no? Para que puedan tener mayor comodidad y mayor movilidad, ¿no? Sabemos que hay muchas personas con movilidad reducida o los asientos de las aerolíneas son tan pequeños que a veces no permiten que las personas, tanto con discapacidad o con obesidad, puedan sentirse cómodas. Cada vez más pequeñas hacen los asientos de los vuelos comerciales, ¿no? Y Cajamarca, específicamente la Municipalidad de Jaén, ha sido sancionada por incumplir la cuota laboral de la persona con discapacidad, algo que siempre mencionamos aquí en el programa y obviamente tras acciones de fiscalización emprendidas en el año pasado, el año 2023, en la región Cajamarca, el CONADIS determinó que la Municipalidad Provincial de Jaén incumplió con la cuota laboral de personas con discapacidad al acreditar la contratación de solo 10 trabajadores en esta condición de un total de 467 servidores. Hay que recordar que de acuerdo a la ley 29973, las entidades públicas están en la obligación de contratar a personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% de todo su personal. Según la documentación remitida al ente rector, la municipalidad solo cumple con el 2,14%. La misma normativa señala que el incumplimiento de la cuota laboral es considerada como una infracción muy grave. En ese contexto, el CONADI ratificó en segunda y última instancia administrativa la multa de 61.800 a la Municipalidad Provincial de Jaén. Entonces, 61.800 soles tras haber declarado infundado el recurso de apelación interpuesto al gobierno local contra las disposiciones emitidas en primera instancia por la Dirección de Fiscalización y Sanciones del ente rector. Bueno, siempre mencionamos esto y bueno, casi 2,5% de la ley, igual es muy poco, eh, pero hay instituciones que son más grandes y con mayor número de trabajadores y no llegan ni al 1%, ¿no? El Gran Teatro Nacional presenta su primera producción teatral accesible, La Sonata del Odiseo. La Sonata de Odiseo. El Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura anuncia el estreno de su primera producción teatral accesible, La Sonata de Odiseo, creada en colaboración y consulta con la comunidad sorda que integra las lenguas de señas peruanas. En su innovadora propuesta, la obra presentará de manera gratuita los días 5, 6, 12, 13 y 14 de octubre en la sala principal del Gran Teatro Nacional. La puesta en escena responde al enfoque de formación de públicos y accesibilidad cultural del Gran Teatro Nacional, comisionada al dramaturgo y director peruano Mateo Cherela Viale, acompañado de un equipo técnico de alto nivel y sensibilidad artística. La Sonata de Odiseo narra la historia de un artista callejero con discapacidad auditiva ilusionado con presentarse a un teatro y la llegada de Penélope al espacio donde Odiseo realiza sus primeros números circenses, genera una relación de complicidad y enamoramiento desafiando las barreras de comunicación y explorando temas universales como el amor, los perjuicios, la lucha de los sueños y la resiliencia en medio de la adversidad. El nuevo proyecto teatral GTN integra el concepto de accesibilidad desde su creación artística hasta su ejecución, asegurando la participación activa eh, de la comunidad sorda durante todo el proceso, empezando con grupos focales a estudiantes sordos y asesores lingüísticos, ¿no? Con esta propuesta escénica, el Gran Teatro Nacional y el Ministerio de Cultura busca garantizar los derechos humanos y culturales de las personas con discapacidad, promoviendo la convivencia y empatía entre públicos diversos. En este caso específico, la comunidad sorda y oyentes. Las entradas
serán gratuitas y podrán recogerse en la boletería del Gran Teatro Nacional el mismo día de la función a partir de las 2:30 de la tarde y los domingos desde las 10 de la mañana, permitiéndole al público participar de una antesala con actividades didácticas. Adicionalmente, cada fecha contará con atención de lengua de señas por el equipo del teatro y voluntarios del Proyecto Especial Bicentenario. La función del lunes 14 estará dirigida, del 14 de octubre, estará dirigida al público escolar de la red de colegios del programa de formación de públicos del Gran Teatro Nacional. Y para mayor información sobre la Sonata de Odiseo, pueden visitar la página web oficial del Teatro Nacional, que en su página es granteatronacional.p. Ya saben, granteatronacional.p. Arranca el 5, 6, 12, 14 y 15 la sonata de Odiseo. Bueno, vamos a ver un video donde Mateo Cherela, director de la obra, nos cuenta sobre el proceso de creación de esta obra y nos invita a asistir a la función de la sonata de Odiseo. Vamos a ver. Hola, soy Mateo Chiarella Viale y soy el director y el autor de la función didáctica accesible La Sonata de Odiseo. Bueno, la experiencia ha sido enriquecedora, emocionante y por supuesto un reto para mí. La metodología que planteó el área de públicos ha sido muy cuidadosa y profesional y me permitió estar desde mucho antes del estreno con el grupo objetivo que es la comunidad sorda. Yo pude recopilar información, vivencias, experiencias de esta comunidad estando con ellos y por supuesto descubrí un universo allí, ¿no? Me pareció que de alguna manera pude contener un espectro, digamos, de sensibilidad particular que me sirvió mucho a la hora de crear el guión. Ahora que ya estamos en el proceso de ensayos, efectivamente los retos se hacen palpables. Quizá el primero es que estoy trabajando con un elenco diverso, ¿no? Que incluye actores oyentes y el protagonista es una persona que pertenece a la comunidad sorda, lo cual genera, digamos, retos en los planos comunicativos. Tengo también la suerte de que el área haya puesto dentro del grupo humano a una intérprete LSP, que es quien me acompaña precisamente para poder comunicarme con el equipo y hacer que la comunicación pueda ser de alguna manera un poco más fluida. Por otro lado, tengo que estar como muy pendiente de que las indicaciones lleguen, lo que específicamente se refiere a lo artístico esté claro para las personas que participan en el proyecto y que son sordas, y también los intérpretes que en este caso participan para el público, que también cumplan con los requisitos actorales necesarios, hacen que este proyecto, digamos, tenga varias dimensiones. Quiero recalcar que este es un proyecto tanto para las personas de la comunidad sorda como para el público oyente. O sea que todos van a poder, y ahí está el esfuerzo, disfrutar de este proyecto. Así que quiero invitarlos a que vengan aquí a la función didáctica accesible, ¿no? La Sonata de Odiseo. Ya saben, están invitados al Gran Teatro Nacional a partir del 5 de octubre del próximo mes. LATAM Airlines y el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo se unen para mejorar la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. LATAM Airlines Perú firmó un contrato, una alianza estratégica con el programa Jóvenes Productivos del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, con el fin de fortalecer y mejorar la empleabilidad formal de jóvenes en situación de discapacidad, de pobreza y pobreza extrema y o vulnerabilidad social laboral. Los jóvenes productivos buscan promover la capacitación laboral, el autoempleo productivo y la certificación de competencias laborales, poniendo énfasis en el caso particular de la alianza con LATAM en jóvenes con discapacidad entre 18 y 23 años que cuenten con educación secundaria completa.
El plan de acción coordinado de manera conjunta tendrá 2 momentos claves de desarrollo: una primera etapa de capacitación laboral de 2 meses de duración para que los beneficiarios adquieran o fortalezcan sus habilidades y competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral. En dicho proceso, ambos entes están involucrados en la selección de los beneficiarios y posteriormente en un segundo momento formativo denominado capacitación laboral juvenil, en que Latam Airlines Perú evaluará directamente a los beneficiarios, continuando con su proceso formativo en un entorno real de trabajo por un periodo de 6 meses. Durante estos 25 años de operación en el Perú, hemos priorizado ser un agente social que responda a las necesidades del país y tenga un impacto positivo en la comunidad. Nos comprometemos a seguir generando oportunidades y promoviendo la inclusión laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta alianza busca fortalecer nuevas estrategias eh, y también esa estrategia de diversidad e inclusión, sumando a nuestro componente humano, a equipos, formando y acompañando en el proceso a nosotros, ¿no? Eh, Señaló esto el CEO de Latam Airlines, Manuel Van Dor, en la ceremonia de la firma del acuerdo de la cooperación interinstitucional, donde también participó el ministro del Trabajo, Daniel Maurate, y representantes del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos. La línea de inclusión no es ajena a la aerolínea LATAM, que cuenta también con certificación Austin Doubly Checked, el cual es un certificado que se brinda a hoteles, aeropuertos y aerolíneas con las que cuentan con los más altos estándares para poder atender en sus vuelos a personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Esto es importante porque permite que más jóvenes de programas productivos del Ministerio de Trabajo puedan unirse a la inserción laboral a través de la empresa privada. Bueno, vamos a un corte y volvemos con más de Por Sin Límites. Bueno, agradecemos a Ortopedia Santa Fe. Ortopedia Santa Fe, lo mejor de prótesis y órtesis. Lo encuentras en Ortopedia Santa Fe, Avenida Brasil 365. Lo puedes también encontrar en el Facebook, en el Instagram como Ortopedia Santa Fe. Vamos a la secuencia de Fisiopor Balance a cargo del licenciado Daniel Dulanto Domenac. Hola mis amigos de Depor Sin Límites, y ya estamos en nuestro segmento de Fisisport Balance, donde hablamos lo que es la fisioterapia y lo que es la parte de medicina. El día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar sobre lo que es la punción seca. Tenemos muchos pacientes que llegan o acuden a nuestra consulta o a nuestro servicio por esta técnica de aplicación, ¿no? En la cual pues obviamente está referida, ¿no? Indicada para cualquier tipo de dolor musculoesquelético o alteraciones miofaciales, ¿no? De dolor muscular, esta contractura que se genera, acortamiento muscular, la fibrosis misma del tejido post una operación o post una lesión, ¿no? La cicatriz que te pueda quedar. Pues esta técnica de punción seca se utiliza mucho pues para el tratamiento y el abordaje en el caso de estas alteraciones del tejido, ¿no? ¿Qué es la punción seca realmente? Es una técnica, por ahí vamos a encontrar que dicen que es semi-invasiva, que es invasiva. Bueno, realmente es invasiva,
porque ingresamos sobre el tejido blando, o sea, lo que es músculo, tendones, y lo que vamos a hacer es liberar el tejido, romper ese espasmo formado, esa fibrosis formada tras una alteración o una lesión. ¿Qué tipos de agujas vamos a utilizar para esto? Hoy en día utilizamos agujas o de acupuntura o agujas de punción seca, ¿no? Con diferente tipo de medidas según pues la profundidad del tejido al cual queremos abordar o tratar. ¿Para qué está destinada esta técnica? Para atender síndromes miofaciales, quiere decir músculo-fascia, alteración del músculo, ¿no? El tejido blando, alteración de los tendones, ¿no? Una restricción del tendón, una tendinitis del tendón, ¿no? Una adherencia de la fascia, ¿no? Todo lo que es la alteración del tejido blando en sí, del músculo y fascia, ¿no? Vamos a poderla abordar y tratar a través de esta técnica de punción seca. ¿Cómo actúa o cómo se aborda con estas técnicas de punción seca, ¿no? Al introducir pues una aguja, ya sea entremos y salgamos con la aguja o hagamos giro de la aguja, dependiendo de las técnicas, ¿no?, a utilizar, vamos a producir un espasmo muscular, ¿no?, que nos va a permitir justo este drenaje, este lavado de estas sustancias que se van a formar, ¿no?, durante pues esta alteración del tejido, ¿no? Como ¿quién? ¿No? Sustancias que están ligadas o referidas pues con el dolor, la inflamación, como la acetilcolina, como la bradicinina, la noradrenalina y otras sustancias inflamatorias que se van formando. ¿Cómo se realiza, ¿no? ¿O quién lo realiza realmente? ¿Qué profesional de la salud debería realizar esta técnica? Solo en el caso de los médicos fisiatras o el médico deportólogo, ¿no?, que normalmente están destinados al trabajo musculoesquelético, ¿no?, o con este tipo de alteraciones, y principalmente el fisioterapeuta, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que cualquiera de estos dos profesionales de la salud puede abordar con esta técnica de punción seca, pero siempre y cuando tengan una formación, o sea, tengan estudios de la técnica, tengan una formación, experiencia y estén certificados, obviamente, para poder abordar este tipo de alteraciones mediante la técnica de punción seca. No olvidar también que hay dolores asociados, ¿no?, con estos desórdenes musculoesqueléticos, ¿no?, que son desórdenes también de tipo biomecánicos o mecánicos, que también te pueden causar otro tipo de dolor referido, ¿no?, como posiblemente una contractura a nivel de los trapecios o del cuello o de la base del cráneo. Puede producirte ¿qué cosa? Cefaleas, ¿no?, problemas mecánicos, ¿no?, que te producen obviamente estos tipos de dolores. Problema de la sensibilidad también, ¿no? Entonces también hay otros tipos de dolencias que también lo podemos abordar mediante la punción seca. Comenzaremos con limpiar y desinfectar la zona a tratar, ¿no? En este caso, de todos los problemas de cefalea, dolor de cabeza o migraña, pues haremos aplicación en la base del cráneo, en la región de la cervical o cuello y en la parte de la cintura escapular, sobre todo en la musculatura de trapecios. Vamos a desinfectar toda impureza, todo material que pueda haber sobre la piel que nos pueda causar alguna incomodidad o posible infección a la hora de utilizar alguna aguja. Verificar siempre la medida de la aguja según la zona y profundidad de tratar. Verificar que la aguja o el empaque donde viene la aguja esté totalmente sellado y estéril. Previamente hemos evaluado los puntos donde encontramos estas restricciones, estos bloqueos musculares, estas contracturas o espasmos, donde haremos el abordaje y la aplicación de la técnica de punción seca. Recordarles que la técnica de punción seca o las técnicas de punción seca no necesariamente son dolorosas. Hay técnicas muy sensibles donde el paciente pues no le genera molestia ni dolor, y hay técnicas donde necesitamos utilizar procedimientos un poquito más
marcados o de ingreso y salida de la aguja, donde puede generarle un poco de molestia o dolor al paciente. Como vemos en las imágenes, vamos a ir trabajando cada zona de la región cervical donde encontremos las restricciones o los acortamientos del tejido. En la región de la musculatura de los trapecios, lo que haremos es identificar y buscar bien los puntos gatillos o las bandas miofaciales que se forman en este músculo, buscando liberar estos espasmos, liberar estas restricciones de tejido y ayudar al drenaje o la limpieza de todas estas sustancias que se forman en estos procesos inflamatorios del tejido, como la acetilcolina, la bradicinina y otras sustancias más producidas por el dolor y la inflamación. También tenemos otro tipo de aplicaciones en otras alteraciones miofaciales, como en el tensor de la fascia lata, por esas sobrecargas musculares después de la actividad física, esos dolores lumbares después de estar mucho rato de repente sentado o de trabajo en oficina o en casa, ¿no? Los famosos puntos gatillos, ¿no? Donde hay mucha restricción y mucha liberación de acetilcolina, en esas contracturas tensionales a nivel del cuello y trapecios. También este abordaje se da para muchas de las tendinopatías, sobre todo en rodillas, y esas cicatrices postoperatorias donde hay mucha restricción o mucha adherencia del tejido también. En alteraciones temporomandibulares también el abordaje es directo y indicado, y en neuropatías periféricas como pérdida de sensibilidad, sobre todo en los miembros superiores. Bueno, mis amigos, hoy hemos aprendido un poquito más, alguna técnica más que utilizamos en fisioterapia, ¿no? Para ayudarte con estos dolores, estas tensiones. Hoy en día que uno a veces está también un poco con la tensión de la etapa en la cual estamos pasando, pues si genera estos dolores de cabeza posiblemente por estas contracturas o estas tensiones musculares, pues te invito a que pues, puedas pasar una sesión, ¿no? Con esta técnica de punción seca, pues, que te va a ayudar mucho. Entonces, bueno, el día de hoy hemos acabado dándoles siempre un poquito más de información sobre lo que es la fisioterapia y lo esperamos el próximo sábado en este segmento de Fisiosport Balance en el primer programa para deportivo del Perú, Depor Sin Límites. Nos vemos hasta el siguiente sábado. Bye. Gracias al licenciado Daniel Donato Domenag y también a Fisiosport Balance, en la cual atiende, lo pueden encontrar también en el Facebook a Daniel Donato Domenag o también a Fisiosport Balance en el Facebook o en el Instagram. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, sábado 28 de septiembre. Nos vemos el próximo sábado con más Depor Sin Límites. Chao. Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo. Here we go.